Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. En varias ocasiones yo les he mostrado esta imagen que está basada en el libro secreto de Juan y la descripción que este documento apócrifo hace acerca del origen perfecto, del origen en la creación de las humanidades. Bueno, primero de las tres fuerzas que gestaron el todo, que lo vemos aquí, el Padre con tres leyes. Luego la segunda fuerza que surge del Padre como el primer pensamiento o el pensamiento anterior de todo, que este documento le llama Bárbelo, el Santo Espíritu, ella, el útero, la ley, que en sí también se nos dice ahí que tiene 5 destellos, y de la unión de estas dos primeras fuerzas, la fuerza él y la fuerza ella, surge el vástago, el hijo vástago, o anciano de días, o Jesús, como lo conocimos aquí en la tierra. A su vez, este vástago pide mente y voluntad para crear. Y la creación que surge del vástago, nos dice el documento, que son las 4 primeras estrellas en la creación: Armosel, Oroyel, Davitai y Elelet. Cada estrella de estas tiene una condición, tiene unas virtudes o tiene unos reinos. Ahora, estas estrellas no vayamos a pensar, porque aquí este documento habla con muchos símbolos, no pensemos que son 4 estrellas como nuestro sol. Estamos hablando de reinos que se comenzaron a expandir, creaciones, y dentro de estas creaciones pues comenzaron a surgir estrellas mucho más potentes o más grandes, más lumínicas que nuestro sol. El tiempo dorado en la creación, y aquí es donde yo he mencionado cuando hablo de este relato, de estos 4 momentos o de estas 4 estrellas, y se le coloca a cada una un metal. El oro a ese primer tiempo, plata o espíritu al segundo tiempo, bronce al tercer tiempo o a la tercera estrella, y hierro a la cuarta estrella. Entonces dice que en la primera estrella habitó el primer hombre perfecto, el Pijeradán, el hombre luz, y contenía 3 reinos: gracia, verdad y forma. En el segundo tiempo o edad de plata habitaron los hijos del Pijeradán, o Set, que es la descendencia de esta primera humanidad, con 3 reinos: pensamiento posterior, percepción y memoria. En la tercera estrella o tiempo de bronce habitó la familia de Set, los descendientes de ese segundo tiempo de plata, con 3 condiciones: comprensión, amor e idea. Esos eran los 3 reinos de la humanidad de bronce. Y por último estaba la humanidad de hierro, donde estaban los humanos, aquellos que ignoraban su plenitud divina, los descendientes de Davitai. Y aquí habían 3 reinos también: perfección, paz y Sofía. Básicamente este es el organigrama que muestra el libro secreto de Juan de los primeros reinos y tiempos en la creación. Pero como lo escucharon, mencioné que cada estrella tiene asociado un metal. Sin embargo, si usted va al libro secreto de Juan, allí no habla por ningún lado de que esto tenga asociado metales: oro, plata, bronce y hierro. ¿De dónde salen estos 4 metales, estos 4 tiempos o estas 4 edades? ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, vamos a indagar un poco para entender de dónde surgen estas 4 edades en la creación, o más bien 4 edades del hombre. Entonces nos dice que las edades del hombre son las etapas históricas de la existencia humana, según la mitología griega y su posterior interpretación romana. El origen de este conocimiento que nos habla de 4 edades del hombre asociadas con metales, se cree que esto tiene su origen en la mitología griega. Tanto Hesiodo como Ovidio ofrecieron relatos de las sucesivas épocas de la humanidad, que tienden a progresar desde una época original ya desaparecida, en la que los humanos disfrutaban de una existencia casi divina, hasta la época actual del escritor, en la que los humanos se ven acosados por innumerables dolores y males. En los 2 relatos que sobreviven de la antigua Grecia y Roma, esta degradación de la condición humana a lo largo del tiempo se indica simbólicamente con metales de valor cada vez menor. Entonces Hesiodo habla de 5 edades, pero son más bien 4 principales. Este poeta griego Hesiodo, que vivió entre los años 750 y 650 a.C., en su poema Trabajos y Días habla de lo siguiente. La primera edad que menciona es la de oro. Entonces, este conocimiento, vayamos haciendo los enlaces con lo que relata el libro secreto de Juan, porque si bien los griegos y los romanos hablaron de esto, el conocimiento de las edades no es una información terrestre o algo que se hayan inventado por allá pues los filósofos griegos, ni nada de esto. Esto tiene un origen en el universo, esas etapas, esos metales, esos tiempos en la creación. Entonces aquí se hace una interpretación ya pues más en la dimensión humana de lo que esto significa. La edad de oro, según Hesiodo,
La Edad de Oro es la única edad que cae dentro del gobierno de Cronos, creados por los inmortales que viven en el Olimpo. Se decía que estos humanos vivían entre los dioses y se mezclaban libremente con ellos. La paz y la armonía prevalecieron durante esta época. Los humanos no tenían que trabajar para alimentarse, ya que la tierra proporcionaba alimentos en abundancia. Vivieron hasta una edad muy avanzada, pero con una apariencia juvenil, y finalmente murieron en paz. Sus espíritus viven como guardianes. Platón en Cratylus relata la carrera dorada de los hombres que llegaron primero. Aclara que Hesiodo no se refería a hombres literalmente hechos de oro, sino buenos y nobles. El oro es por la condición que tenían, ¿no? Según esta interpretación, la primera edad del hombre eran seres humanos que vivían conectados a los dioses. No tenían que trabajar, se alimentaban de la tierra, vivían en paz, había una gran sabiduría, una gran armonía. Vivían mucho tiempo, su tiempo de vida era súper extenso y además no envejecían, siempre se les veía jóvenes. Y esa era la condición de los seres humanos en el tiempo de oro. Ahora, ¿qué nos dice el libro secreto de Juan? Nos dice que en la edad de oro habitó el Pijeradán, el primer hombre perfecto, el hombre luz. La diferencia es que, bueno, en este relato se menciona que en la época de oro eran humanos. En el tema del libro secreto de Juan, no eran humanos en el tiempo de Armosel o del Pijeradán. Si bien eran hombres, no eran humanos. Y quizás muchos estén diciendo, pero ¿no es lo mismo? No. El hombre es una medida universal para las creaciones. Y el humano, podríamos decirlo así, es un tipo de hombre. Cuando vemos una estrella, un sol, es un tipo de hombre. Cuando vemos una galaxia, es un tipo de hombre. Cuando vemos un planeta, es un tipo de hombre. Ese es el hombre universal, es la medida del hombre universal. Las creaciones son el hombre universal. Y cuando me refiero a hombre, no estoy hablando de masculino. El término hombre abarca las creaciones que tienen existencia y vida dentro del universo, impulsado y gestado desde las primeras leyes creadoras. Entonces, el hombre tiene diversas dimensiones y en una de sus dimensiones, con cuerpo físico como nosotros somos humanos. Somos humanos. Entonces, en el tiempo de Armosel, de la edad dorada o del Pijeradán, no había humanos. Es decir, esos hombres no tenían cuerpo físico. Esa es la diferencia con el relato este que dice que eran humanos. Estas edades que se describe de Grecia y Roma describen todos estos tiempos como etapas aquí mismo en el planeta Tierra. Tiempos que pasaron dentro de este planeta donde la humanidad pues fue degradándose. Luego llegó la Edad de Plata. La Edad de Plata y todas las edades posteriores caen dentro del gobierno del sucesor e hijo de Cronos, que es Zeus. Los hombres de la Edad de Plata vivieron durante 100 años bajo el dominio de sus madres. Vivieron solo un corto tiempo como adultos y pasaron ese tiempo en lucha entre ellos. Durante esta era, los hombres se negaron a adorar a los dioses y Zeus los destruyó por su impiedad. Después de la muerte, los humanos de esta época se convirtieron en espíritus benditos del inframundo. Entonces, esta segunda condición en la Edad de Plata eran seres humanos que, bueno, ya no vivían tanto tiempo, había disputas entre ellos, era una condición del humano un poco más degradada y dice que Zeus, por esa impiedad, los destruyó, pero luego ellos se habrían convertido en espíritus benditos. Si bien se habían degradado, no tanto como para considerarlos entidades o que se hayan perdido por completo. Luego de esta edad viene la edad de bronce. Los hombres de la edad de bronce eran endurecidos y duros, ya que la guerra era su propósito y pasión. Zeus creó a estos humanos a partir de un fresno. Su armadura fue forjada de bronce, al igual que sus casas y herramientas. Los hombres de esta era fueron destruidos por sus propios caminos violentos y no dejaron espíritus con nombres. En cambio, habitan en la casa oscura del Hades. Esta era llegó a su fin con el diluvio de Deucalión. Entonces, en esta era de bronce, ya el hombre, el humano, su condición era mucho peor. El tema de los conflictos bélicos, pues, era bastante común en ese tiempo. Incluso se habla de armaduras que se forjaron en bronce, tenían herramientas, armas bélicas, bueno, todo esto que fomentaba el enfrentamiento. Dice que sus caminos fueron violentos y no dejaron espíritus y comenzaron a habitar en el Hades, en la casa oscura del Hades. Esta era, según este relato, terminó con el famoso diluvio universal. Luego habla de una edad heroica. Esta edad heroica es la única edad que no se corresponde en ningún metal. Por eso decía que las cuatro principales son las de los metales.
También es la única edad que mejora la edad que le sigue. Fueron los héroes de esta era los que lucharon en Tebas y Troya. Esta raza de humanos murió y fue a Elysium. Luego viene la Edad de Hierro, que es la última y es la más oscura. Hesíodo se encuentra en la Edad de Hierro. Durante esta era, los humanos viven una existencia de trabajo y miseria. Los niños deshonran a sus padres, el hermano pelea con el hermano y el contrato social entre huésped y anfitrión se olvida. Durante esta era, el poder hace el bien y los hombres malos usan la mentira para ser considerados buenos. En el apogeo de esta era, los humanos ya no sienten vergüenza ni indignación por las malas acciones. Los bebés nacerán con canas y los dioses habrán abandonado por completo a la humanidad. No habrá ayuda contra el mal. Bueno, aquí ya es la degeneración total, disputas entre familias, entre seres humanos, divisiones, conflictos, avaricia, poder oscuro, mentira, maldad, impiedad. Absolutamente todo eso es lo que engloba la Edad de Hierro, que según este relato es la edad actual. Es la edad donde el degeneramiento humano llega a los más bajos niveles. Y así es como el relato describe cómo el hombre, o el humano, como lo plantean acá, desciende, ¿no?, desde una condición dorada, un metal puro, un metal valioso, hasta el hierro, el metal menos valioso de estos cuatro. Y así como desciende el metal, pues descienden las virtudes humanas. También está Ovidio, las 4 edades de Ovidio, que bueno, más o menos habla un poco de lo mismo, lo dice en otros términos. Este fue ya el poeta romano que vivió entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Cuenta un mito similar a las 4 edades en el libro de las Metamorfosis. Su relato es similar al de Hesíodo, con la excepción de que omite la edad heroica. Ovidio enfatiza que la justicia y la paz definieron la edad de oro, la misma condición, ¿no?, una época de plenitud. Agrega que en esta era los hombres aún no conocían el arte de la navegación y por lo tanto no exploraron el mundo más grande. Además, ningún hombre tenía conocimiento de ninguna otra arte que no fuera la agricultura primitiva. En la Edad de Plata, Júpiter introduce las estaciones y en consecuencia los hombres aprenden el arte de la agricultura y la arquitectura. En la Edad de Bronce, escribe Oviedo, los hombres eran propensos a la guerra, pero no a la impiedad. Finalmente, en la Edad de Hierro, los hombres demarcan naciones con fronteras, aprenden las artes de la navegación y la minería, son guerreros, codiciosos e impíos. La verdad, la modestia y la lealtad no se encuentran por ninguna parte en la Edad de Hierro. Entonces, el relato es bastante similar. Eso es básicamente lo que ellos enseñan, lo que ellos relatan sobre esta historia, ¿no?, de 4 tiempos en la humanidad, 4 eras que definirían las condiciones humanas hasta la actualidad. Pero, ¿de dónde proviene este relato? ¿Cuál es el origen de todo esto? Porque si bien el libro secreto de Juan habla de 4 estrellas, 4 humanidades en el universo, con sus descendencias, con sus reinos y todo esto, no les coloca títulos de metales. Entonces, para entender un poco más sobre el origen de esto, hay que hacer recurso de un texto que aquí lo he mostrado algunas veces, que se llama el libro Verdad del Unicornio. Historia y Verdad del Unicornio, más exactamente. Es un documento que, bueno, se dice que data de la Edad Media, pero cuenta una historia muy interesante sobre el origen de la creación, el origen perfecto, y también sobre el origen del mal. Un relato bastante parecido al del libro secreto de Juan, pero con otros términos, con otros símbolos, y coloca como protagonista al unicornio. El unicornio que representa la ley verdadera, la ley original, el pensamiento luz en los universos que dio origen al todo. Entonces, en este documento también se habla de esas 4 humanidades, se habla de esa creación perfecta, pero aquí es donde se le coloca o se relaciona con los metales. Este es uno de los conocimientos que da origen a ese concepto, ¿no?, de que las eras están definidas por metales. Entonces, cuando unimos el relato de este libro con el relato del libro secreto de Juan, entonces uno entiende que los metales que se hablan aquí se está refiriendo a las mismas humanidades que habla el libro secreto de Juan. Por eso se hace la relación de que la primera humanidad del Pijeradán, Armosel, es también la edad de oro. La segunda humanidad, que es Oroyel, es la humanidad de plata. El tercer reino del libro secreto de Juan, que es Davitai, es el bronce. Y el tercer reino, Lelet, es la edad de hierro. Ahí está la relación, se enlazan los conocimientos. Pero ¿qué nos dice acá sobre estas eras?
El maestro se reunió conmigo junto a las ruinas de la fuente y me pidió que hablara. ¿Qué es el unicornio?, pregunté. ¿Por qué desaparece? La bestia no puede desaparecer, respondió Eunostos, pero abandona nuestro nivel de realidad y se marcha a otro. Cuando habla del unicornio, vuelvo y repito, es ese pensamiento, esa ley original en la creación, que a su vez esa ley o ese pensamiento asiste al hombre, conecta al hombre con la creación. Y esa ley, básicamente, en términos más conocidos, es el alma, la memoria o el pensamiento del alma que asiste a los seres humanos para guiarlos. Ese es el pensamiento del unicornio o la conexión con la ley original. Entonces dice que esa bestia o ese unicornio no puede desaparecer porque siempre está presente, pero sí abandona nuestro nivel de realidad y se marcha a otro cuando el ser humano, por ejemplo, está enfocado en otras cosas que no tienen nada que ver con la ley del universo. Entonces, claro, ahí no puede escuchar esa voz. ¿Y cuál es ese otro nivel? Y dice, ¿no has oído hablar de las 4 edades?, me preguntó. Conocía algo en efecto por los diálogos de Platón. La primera había sido la fabulosa edad de oro y después venían las edades de plata, de bronce y ahora estamos en la última, la edad de hierro. Aquí está haciendo una referencia a todos esos relatos que provienen de allá de Grecia que hablaban de estos tiempos. Entonces está haciendo la relación de las 4 edades que el maestro le menciona con las 4 edades que ha escuchado en esos conocimientos. ¿Y acaso estas 4 edades no son semejantes a las 4 grandes dinastías que enmarcan la decadente historia de la humanidad?, le pregunta. Así es, respondí. Y no obstante, no es así, dijo. O sea que si bien sí hay una relación en el relato terrestre de esas 4 épocas, no es total la relación o no es exactamente así, porque las 4 edades no están haciendo referencia a la historia de la humanidad terrestre solamente pues en lo que es el planeta, ¿no?, como lo relatan los textos griegos. Las 4 edades están relatando los tiempos de las humanidades universales, no solamente aquí en la Tierra. O por lo menos es más que eso, que es lo que decía, ¿no? Se sale de lo terrenal y hay que ir a lo universal. Me guió entonces por el jardín y me hizo sentar en el banco de aprendizaje. Me cubrió con su propia túnica y me enseñó. Estoy desconcertado, su enseñanza fue enorme. Empecé a ver todo a una nueva luz. Escucha con atención, me dijo. Cada una de esas edades aún continúa, porque eso sigue existiendo. La edad o la humanidad de oro aún existe, la de plata existe, la de bronce existe, la de hierro, pues somos nosotros. Y, por ejemplo, en el relato griego, se cree que las edades anteriores ya no existen, porque ya eso ya pasó. Fue una época de la humanidad que dejó de existir para dar paso a la siguiente, hasta llegar a la de hierro. En el relato original o el conocimiento original no es así. Las 4 edades existen todas en la actualidad. Cada una de esas edades aún continúa porque no miden los años cambiantes del mundo que conocemos, sino otras dimensiones o niveles en los cuales el hombre ha vivido antes de llegar acá. ¿Por qué? Porque el humano terrestre es descendiente de esas humanidades anteriores. A la primera edad se le llamó edad de oro, porque brilla la luz dorada como pensamiento recién nacido en la mente de Dios. O sea que tiene relación con lo que dice el relato griego, porque en esa primera época de dorada, el pensamiento de esa primera edad o primeros hombres universales estaba muy conectado o muy cercano a la primera fuente. Cada edad siguiente es una elaboración de este tema. Hay 3 pasos más por los cuales el pensamiento divino ha llegado finalmente a congelarse en la materia inerte y densa de nuestra edad. Las dimensiones son las 4 notas de una cuerda poderosa que expande y abarca cuanto fue, es o puede ser. El hombre ha ocupado cada una de ellas, de las 4 edades, y cada vez ha fallado, quebrando así su juramento o su promesa. Se lo envió entonces a una dimensión más baja, menos refinada. Las anteriores no son invisibles, pero perduran entretejidas como una urdimbre inextricable. Entonces, ¿qué dice acá? El hombre universal ha habitado las 4 edades, los 4 metales, y dice que en todos ha fallado. ¿Cómo así? Porque nosotros hemos entendido, según lo que dice el libro secreto de Juan, que la desviación solo ocurrió en el Elet, en el tiempo de hierro, más exactamente en Sofía. Ahí se crea el mal, la oscuridad. ¿Qué pasa? No quiere decir que del tiempo de oro los hombres hayan fallado y desde allá se haya creado el mal. No significa eso. Lo que esto quiere decir es que el hombre como creación tiene albedrío.
y en su albedrío, en muchas de sus decisiones, no han estado 100% sujetas a la ley original. De hecho, cuando la humanidad de oro tiene descendencia, su descendencia no es dorada, su descendencia es de plata. Es decir, sus hijos descienden en plenitud, descienden en luz. Y claro, eso es completamente natural porque cuando tú tienes un hijo, tu hijo es mucho más pequeño, no tiene la sabiduría que tú tienes, él tiene que crecer, ir aprendiendo hasta llegar a la misma sabiduría o mismo nivel del padre. Por lo tanto, es un proceso natural. Pero ¿qué ocurre? Siguió el albedrío y los tiempos en la creación y la humanidad de plata, en lugar de crecer y llegar al nivel de sabiduría de sus padres, al nivel de oro, ellos en su albedrío quisieron seguir teniendo descendencia. Y claro, la descendencia de la humanidad de plata no fue de plata, fue de bronce, hubo un descenso en la condición. Y ocurre lo mismo, tu hijo tiene una condición que es apenas inicial, tiene que aprender, tiene que crecer. Entonces, la descendencia de bronce debía crecer en sabiduría para equipararse al nivel de plata y poder incluso llegar al nivel de sus abuelos de oro. ¿Qué ocurrió? La humanidad de bronce o el tiempo de bronce, pues ahí había albedrío. Ellos siguieron expandiéndose y ya en el tiempo de bronce comenzaron, digamos que, los primeros problemas, ¿no? Las primeras situaciones donde esas humanidades ya pues se alejaban de esos principios originales, de esas leyes originales, y ya las cosas no se estaban haciendo del todo bien. Por eso dice el libro secreto de Juan que los 3 primeros reinos son nombrados y el cuarto es instalado. De hecho, voy a mostrar aquí nuevamente la imagen del gráfico del libro secreto de Juan que está aquí. Y dice que estos 3 primeros reinos son nombrados, Armosel, Oroyel y Davitai. Y el cuarto es instalado. O sea, hay una condición diferente en la edad de hierro. Es decir, que fue un tiempo, una era preparada para encapsular, dice el libro secreto de Juan, a los espíritus que ignoraban su plenitud. Eran ignorantes los habitantes de ese tiempo de hierro de las leyes, estas leyes anteriores. Eran ignorantes de todo eso. Y ellos fueron descendientes del tiempo de bronce, porque la humanidad de bronce se expandió en su albedrío y ya pues su descendencia bajó en brillo, ya era el tiempo de hierro y obviamente tenían una condición de ignorancia. Y esa condición de ignorancia lo llevó a tomar la decisión que finalmente terminó produciendo el mal en la creación. Por eso el libro dice que Sofía tomó una decisión, tuvo un pensamiento. Y ese pensamiento no tuvo el permiso del espíritu. ¿Por qué? Porque ignoraba cómo se creaba originalmente. No tenían ese conocimiento y en lugar de aprenderlo, en lugar de salir de la ignorancia, dice el libro secreto de Juan que se aparejó con la estupidez. Tomaron decisiones estúpidas y eso terminó produciendo pues todo el caos en la creación. Entonces el cuarto reino fue instalado porque ahí iban a estar los espíritus que ignoraban esa plenitud. Y la creación decidió instalar, encapsular ese reino para que la rebelión que se iba a suceder, porque ya pues desde las leyes originales lo sabían, pues aseguraron que esa rebelión no saliera de esa dimensión del tiempo de hierro. Está encapsulada en la era de hierro y ahí debe terminar, para que no contamine los reinos anteriores que obviamente no se desviaron hasta esos límites. Entonces por eso dice el libro del unicornio que el hombre ha habitado todas las eras o las edades y en todas ha fallado. Ha fallado en su decisión de expansión, en su albedrío y por eso hubo un descenso de la luz. Entonces sigue diciendo por acá para complementar esta parte. Una gran quietud se instaló en el jardín mientras hablaba Eunoxtos. Inmóvil junto a los árboles estaba el unicornio. Nos miraba con los brillantes ojos muy abiertos y escuchaba atentamente el relato del maestro. Debes saber, me dijo, que el unicornio pertenece a la edad de oro, a ese pensamiento perfecto donde esas humanidades existen y están conectadas a la ley original, que es su morada habitual, pero es fiel amigo del hombre y a menudo se acerca a nuestro exilio porque posee la capacidad de atravesar el umbral de las edades. Cuando se aleja de nosotros no desaparece, solo atraviesa un pórtico. Le pregunté entonces, ¿y nosotros podemos atravesarlo? Por cierto, contestó Eunoxtos, nadie puede recuperar el paraíso perdido a menos que haga el viaje a través de esas dimensiones, que es lo que dice el libro secreto de Juan. El mismo camino de descenso es el de ascenso. Las humanidades descendieron
y pueden recuperar su condición, pero hay que atravesar las dimensiones, y atravesar las dimensiones es depurar los espíritus del error cometido. Y en eso pues consiste el plan de ascenso que tantas veces aquí hemos hablado. Sí, muchos lo han atravesado, nunca está lejos, pero las dimensiones no son fáciles de percibir. Las más refinadas están dentro de las más vastas, y cada entrada es un laberinto difícil de descubrir sin la ayuda de un guía adecuado. El unicornio sirve de guía a algunos y te ha elegido a ti. El unicornio es el pensamiento perfecto que guía a las humanidades por el camino de la luz. Eso es el alma. Y recordemos lo que el libro secreto de Juan nos dice de las estrellas, ¿no? De cómo define estos reinos desde el capítulo 5. En el capítulo 5 del libro secreto de Juan dice: ahora la luz, Cristo y de la inmortalidad por la gracia del Espíritu, llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Los 3 seres presentes son voluntad, pensamiento y vida. Los 4 poderes son comprensión, gracia, percepción y reflexión. La gracia mora en el reino eterno de la estrella Armosel, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí: gracia, verdad y forma. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: pensamiento posterior, percepción y memoria. La tercera estrella es Davitai y ha sido nombrada por encima del tercer reino. Estos 3 reinos están también allí: comprensión, amor e idea. El cuarto reino eterno ha sido instalado. Miren que los 3 anteriores son nombrados y el cuarto es instalado. Para la cuarta estrella, el Elet. Estos 3 reinos están también allí: perfección, paz y Sofía. Estas son las 4 estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo, que en términos del libro que leíamos ahorita es el unicornio. Aquí es el Cristo. Y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago, Cristo producido por sí mismo, por la voluntad y la gracia del Espíritu invisible. Entonces el primer hombre perfecto fue Pijeradán, que aquí es donde sale pues la historia del Adán bíblico y todo esto, ¿no? Los poderes están también allí. El invisible también dio a Pijeradán un poder de mente inconquistable. Pijeradama glorificó y alabó al Espíritu invisible diciendo: todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti. Te alabaré y glorificaré, y al producido por sí mismo, y a los reinos eternos, y a los 3, Padre, Madre y Vástago, y poder perfecto. Pijeradamas nombró un hijo, Set, para el segundo reino eterno, junto con la segunda estrella, Oroyel. Al tercer reino eterno estaba destinada la familia de Set, con la tercera estrella, Davitai, tiempo de bronce. Las almas de los santos estaban destinadas allí. Al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Porque bueno, aquí más adelante nos va a relatar que en el tiempo de Sofía hubo una parte de esa humanidad desviada que se arrepintió y hubo otra parte que no, que se destruyó por completo. Pero bueno, eso es otro tema. Estos están con la cuarta estrella del Elet y son criaturas que glorifican al Espíritu invisible. Esto es lo que relata el libro secreto de Juan. Lo menciono para recordarlo sobre el tema de las 4 edades. Y bueno, como todo este mito romano, griego, se nutre de conocimientos ancestrales que ni siquiera son terrestres. Son conocimientos que provienen de las estrellas, que fueron traídos en contactos. Y estos contactos, porque el libro secreto de Juan al final es un contacto que tuvo Juan, el apóstol, no Juan el Bautista, y en ese contacto a él se le entrega esta revelación. También en el libro del unicornio, el maestro del que cuenta el relato del libro, también eso es un contacto que le entrega una información sobre la historia del hombre universal, no del hombre terrestre. Por eso él le dice: la historia que tú escuchaste de Grecia por allá sí tiene que ver con las 4 edades, pero no exactamente. Esto es mucho más profundo. Y se complementa con el libro secreto de Juan. Entonces, esto de las 4 edades, lo que está describiendo es la historia del hombre en la creación. Los 4 metales, las 4 edades: oro, plata, bronce y hierro. Y lo de Grecia está relatando pues la historia aquí en el planeta Tierra, aunque sí se alimenta y tiene ciertas cosas que se parecen bastante a la historia original. Básicamente se basa en la historia original. Así que es un conocimiento estelar y esto nos está mostrando lo que pasó en la creación con la humanidad, con la creación del hombre universal, cómo fue descendiendo las generaciones hacia el futuro. Esas creaciones fueron siendo menos perfectas hasta que llegó un punto donde ya
una humanidad en concreto se desvió totalmente por ignorancia y su descendencia fue completamente imperfecta, que es lo que el libro de Juan dice, ya al Dabaos. Y ahí es donde se crea la oscuridad, el mal, el caos. Y bueno, los efectos de eso lo estamos viviendo en esta edad de hierro, que es el tiempo más denso, más oscuro de las humanidades. Lo positivo de esto es que estos conocimientos nos enseñan que las humanidades pueden ascender. Y en eso estamos, en ese proceso de ascenso para salir de la dimensión del hierro y avanzar hacia las dimensiones superiores, ¿no? Bronce, plata, oro, y recuperar la condición original. Que eso tampoco lo relata las historias griegas, ¿no? No te hablan de una esperanza, sino que bueno, estamos en la edad de hierro y poco más. Pero sí hay un proceso ascensional que estamos viviendo y el objetivo es restaurar la plenitud y la gloria que perdieron los espíritus humanos. Así que es muy interesante, quería compartirles el origen de este conocimiento para que ampliemos un poco más de dónde sale la historia esta de los metales y las humanidades. Estaré leyendo sus comentarios para ver qué opinan de todo esto. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.